Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos al canal El Oratorio, un lugar de retiro espiritual. Parece que vivimos en tiempos tan oscuros. A ver lo que acaba de suceder en Francia la semana pasada. Y al ver eso, quise estudiar un poco el tema de la consagración al Sagrado Corazón que se le pidió al rey Luis XIV y que no se hizo en su tiempo. Y también al estudiar eso empecé a ver su conexión con Fátima y que también en Fátima hubo una petición de una consagración. Y otra cosa que al estudiar todo eso encontré un dato increíblemente interesante sobre la Basílica del Sagrado Corazón en Francia, que yo creo que muchos de nosotros hemos visto esa foto cuando una sección de París perdió la luz y estaba en tinieblas y la única cosa prendida que se podía ver la luz fue esa Basílica del Sagrado Corazón. Y esa iglesia tiene una historia tan interesante que se relaciona con nuestros tiempos. Entonces, que se queden hasta el final, porque esa es la parte que voy a tocar al final del video. Primero vamos a hablar sobre la consagración que se pidió al rey Luis XIV en Francia antes de la Revolución Francesa. Y es un hecho poco conocido de las revelaciones del Sagrado Corazón a Santa Margarita María Alacoque. Es que en el año 1689 Jesús pidió que el rey de Francia se consagrara a sí mismo y a su reino al Sagrado Corazón, y que adornara sus banderas y escudo de armas con la imagen de su corazón. Como resultado, se le prometió salir victorioso sobre sus enemigos y los de la Santa Iglesia. El rey en ese momento no era otro que el rey Luis XIV, el rey Sol, que a pesar de sus muchos pecados personales, era bastante devoto según algunos historiadores. De hecho, él había consagrado el reino a San José solo 3 días después de ascender el trono. Y eso había pasado 45 años antes de esta petición. Y aquí tenemos un dibujo, arte del rey Luis XIV y Santa María Alacoque, que tenía una devoción enorme al Sagrado Corazón de Jesús. El Sagrado Corazón de Jesús se manifestó a Santa Margarita María Alacoque. Esta petición sucedió recuerde la fecha, el 17 de junio de 1689, un año antes de la muerte de ella, a la edad de 43 años. Y ella escribe así sobre ese mandato de Jesús. Jesús le dice a ella: hazle saber al hijo mayor de mi Sagrado Corazón, que así como su nacimiento temporal se obtuvo por la devoción a los méritos de mi santa infancia, así también él tendrá su nacimiento a la gloria eterna por la consagración que hará de sí mismo a mi adorable corazón,
que significa su triunfo, y a través de él a los grandes de la tierra. Quiero que mi corazón reine en su palacio, que sea pintado en su estandarte y grabado en sus armas, para hacerlo victorioso sobre todos sus enemigos, y colocando a sus pies a estos orgullosos enemigos, hacerlo victorioso sobre todos los enemigos de la Santa Iglesia. Y esa petición fue mandado al rey sin éxito. Finalmente, en el mismo año de 1689, Santa Margarita María fue a Versailles para ver al rey Luis XIV, que en ese momento era el monarca más grande de Europa. Francia nunca había parecido más gloriosa. Estaba en la cúspide de la innovación de su cultura, tecnología e industria. Tenía hasta la población más alta de Europa y los ejércitos más grandes, y estaba invicto en el campo de batalla. Y podemos ver aquí que ese rey, Luis XIV, él, viendo el éxito de su reino, se llenó de orgullo su corazón y no quiso hacer esa consagración. Algo tan sencillo, pero no lo quiso hacer. Él rechazó rotundamente la petición del cielo. Durante 100 años los reyes de Francia rechazaron esta consagración y no obedecieron el mandato de Dios. Antes de ser encarcelado, el nieto del rey, Luis XVI, hizo una consagración muy piadosa de su nación y de sí mismo, pero ya habían pasado los 100 años. Era demasiado tarde para salvar a Francia. Esa historia se me hace tan triste. Con una oración, una consagración tan sencilla, con un corazón humilde, el rey o su hijo o su nieto pudiera haber salvado su país de la ruina de la Revolución Francesa. Pero era demasiado tarde cuando lo hizo. El absurdo y la injusticia del régimen real durante el último siglo han destruido el sano y sagrado consenso nacional, permitiendo a los revolucionarios, verdaderos criminales, juzgar, denigrar, ejecutar públicamente al débil pero honesto y amable rey, arrojando así a la nación francesa a la noche oscura y miserable del siglo XIX y al fuego sangriento del siglo XX. Y eso afectó mucho a Santa Margarita María. Ella se esforzaba profusamente por satisfacer el Sagrado Corazón y proteger su Francia. Ella amó con todo su corazón su país. Podemos pensar en el ejemplo de Moisés, el querido amigo de Dios, pero con un pueblo obstinado. No hay duda que su aparente fracaso para convencer al rey contribuyó a su temprana muerte, porque su corazón estaba inflamado con amor hacia su país. Pronto anunció a sus hermanas incrédulas que el Salvador deseaba llamarla, y el 17 de octubre de 1690, Sor Margarita María entregó su alma al Señor de la manera más santa. Y no hay duda que Cristo, profundamente agradecido con su esposa, le retiró de su amada Francia para librar a Margarita de la vergüenza de su rey. Esto nos recuerda también cómo su Santa Madre ha retirado de este mundo
a sus dos queridos hijos de Fátima, la beata Jacinta y Francisco Marto, testigos y sufridores de la aparición del infierno. Santa Margarita María compartió con nosotros su comprensión conmovedora y típicamente francesa de por qué su Salvador y esposo ha ofrecido al rey este regalo sagrado y descaradamente rechazado. Hacer que el rey pueda consagrarse a sí mismo, a su familia real y a su Francia, a su sagrado corazón. Y esas son las palabras que Jesús le dijo a Santa Margarita María. Quiere al parecer entrar con pompa y magnificencia en las casas de los príncipes y reyes, para ser honrado como allí ha sido ultrajado, despreciado y humillado por su pasión. Recibiría mucho placer al ver a los grandes hombres de la tierra rebajados y humillados ante él, mientras sentía la amargura de ser humillado por ellos. A pesar, y esa parte es importante, porque a veces nosotros sentimos impotentes cuando nuestros líderes, sea en la iglesia o en los gobiernos, no hacen lo que deben de hacer. Pero esa parte es un ejemplo para nosotros. A pesar de que los reyes de Francia habían sido reacios a consagrarse al Sagrado Corazón, muchos otros sí lo hicieron, y la devoción al Sagrado Corazón se extendió dentro de Francia y otros poderes políticos de Europa, y con muchos resultados muy positivos. Pero siempre nos quedamos con la duda: ¿qué habría pasado si el Rey Sol se hubiera humillado y consagrado su reino al corazón de Jesús? Y aquí viene el dato interesante sobre esa falta de consagración. Nuestro Señor hizo esa petición el 17 de junio en 1689. Exactamente 100 años después, al día, el 17 de junio de 1789, que también es la fiesta del Sagrado Corazón, cuando el tercer estado de Francia se levantó y se declaró Asamblea Nacional, despojando al rey de gran parte de su autoridad. Este fue el inicio de la Revolución Francesa, que las sociedades secretas incitaron para destruir el altar y el trono. Deseaban destruir todos los vestigios de ley y orden sostenidos por la cristiandad, para crear un nuevo orden de las cenizas de su destrucción, en el que ellos serían los amos. Y hoy en día hemos visto los efectos de eso, y los efectos son desastrosos. Lo hicieron bajo el manto justificativo de su lema: libertad, igualdad y fraternidad. Y cuántas veces, hasta en el mismo desastre que acaba de suceder en París, el lema de igualdad, que todos son iguales, no importa si están en pecado mortal. Eso no importa, no se permite hablar contra eso. Sin embargo, le dieron a cada uno de estos lugares comunes un significado diabólico que va en contra del orden correcto establecido por Dios. La libertad sí es buena, pero no cuando estás cometiendo pecado mortal. Los libros de historia a menudo pronuncian el día de la Bastilla, el 14 de julio, como el comienzo de la Revolución Francesa. Pero para entonces las fuerzas revolucionarias ya se habían puesto en marcha
Ese día, una turba de manifestantes violentos irrumpió en la prisión de la Bastilla, arrolló a la policía francesa y liberó a los presos. ¿Te suena inquietamente familiar? Los patrones de la historia tienden a repetirse. Varios años después, el 21 de enero en 1793, los franceses ejecutaron a su rey en la guillotina. Este regicidio era inaudito en la Europa cristiana. También tiene una semejanza espeluznante con la ejecución de un papa en la visión del tercer secreto de Fátima. Están completamente conectados, tanto que el Sagrado Corazón está conectado con la Inmaculada Corazón. Esos dos sucesos están igualmente conectados. Los fuegos y la ideología de la Revolución Francesa se extendieron por toda Europa y América en el siglo XIX, siempre por medios violentos. Hoy el mundo entero parece que casi todo el mundo, tal vez menos África, pero el mundo, el oeste, acepta el espíritu de la Revolución Francesa. Fue a raíz de la Revolución Francesa que nació el comunismo ateo. En realidad, la Revolución Roja, que causó tanta muerte y destrucción en el siglo XX, no es más que una continuación e intensificación de la Revolución Francesa. Parece claro que ahora hemos entrado en el siguiente nivel de escalada en esta revolución satánica desde las profundidades del infierno. Por lo tanto, todos los fieles católicos podrían ser bien servidos si preparan bien, especialmente espiritualmente. Y voy a lanzar una fecha que puede ser que sean, obviamente no sabemos el futuro, pero es una fecha que puede ser una fecha parecida a la fecha del 17 de junio, cuando empezó la Revolución Francesa. La fecha que es exactamente 100 años después de la aparición de Fátima, va a ser el 13 de junio de 2029. Se ha consagrado a Rusia, y vamos a ver un poco más sobre Fátima en un momento. Pero hay algunos que dicen que no fue hecho como debe de ser. No es el tema del video de hoy, pero tal vez otro día podemos tocar ese tema. Pero el 13 de junio de 2029 serían exactamente 100 años después. Similares a los 100 años de desobediencia por parte de los reyes franceses. Espero con todo mi corazón que vemos un arrepentimiento sincero antes de esa fecha. Vamos a la prisión de Fátima. En la prisión del 13 de julio, Nuestra Señora advirtió a los 3 videntes que si la gente no dejaba de ofender a Dios. Voy a pararme en ese punto. ¿Hemos dejado de ofender a Dios? Lo que acaba de suceder en Francia es una ofensa tan enorme contra Dios. No hemos dejado de ofender a Dios. Ha aumentado las ofensas contra Él. Y en esa aparición nuestra Madre dice que si no dejamos de ofender a Dios, Él castigaría al mundo por medio de la guerra, el hambre y la persecución de la Iglesia y del Santo Padre.
utilizando a Rusia como su instrumento elegido de castigo. Y no podemos ignorar el hecho que el único que no participó en esa ofensa enorme contra Dios fue Rusia. No es casualidad. No somos Dios, no podemos saber exactamente cómo funcionan todas las partes del plan de Dios. Pero sí podemos ver señales. Les dijo a los niños que para evitar esto vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón. Y prometió con este solo acto público, Rusia se convertiría y se daría la paz al mundo. Tanto que deseemos la paz y que el mundo regrese al catolicismo, a los sagrados, el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de nuestra querida Madre. La Madre de Dios advirtió que si sus peticiones no eran concedidas, Rusia extenderá sus errores por todo el mundo, suscitando guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados. El Santo Padre tendrá mucho que sufrir y varias naciones serán aniquiladas. Es un mensaje fuerte. Y la pregunta que tengo, ¿están listos para ser martirizados? No sabemos lo que va a pasar, pero después de ver los sucesos de la semana pasada, posiblemente no falta mucho tiempo. Fiel a su palabra, Nuestra Señora se reapareció a la hermana Lucía el 13 de junio de 1929 en Tuy, España, cuando en una gran y sublime visión representado a la Santísima Trinidad, anunció que ha llegado el momento de que Dios pida al Santo Padre que haga en unión con todos los obispos del mundo la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón. Por este medio promete salvar a Rusia. Y no sé por qué es tan difícil hacer esa consagración, pero no se hizo. Cuando Dios envió a Nuestra Señora para transmitir ese mensaje, parece claro que estaba esperando una respuesta inmediata. Los pastores de la Iglesia, sin embargo, optaron por retrasar. Y el 19 de agosto de 1931, nuestro Señor mismo se apareció a la hermana Lucía en España y expresó su disgusto diciendo: «Haz saber a mis ministros que, dado que siguen el ejemplo del rey de Francia», aquí vemos una conexión, «al retrasar la ejecución de mi mandato, también lo seguirán en la desgracia». No sé por qué no podemos aprender del ejemplo de otros. La advertencia de Nuestra Señora es verdaderamente grave, ya que se refiere a su mandato a través de Santa Margarita María Alacoque al rey de Francia para que consagrara su nación al Sagrado Corazón de Jesús. Pero el rey optó por ignorar esa petición y condenó su reino a los horrores de la revolución, el caos y la guillotina. La petición de la Santísima Virgen de la consagración de Rusia sigue siendo uno de los aspectos más controvertidos de todo el mensaje de Fátima. Si bien varios papas han emprendido consagraciones en el mundo desde que se hizo pública la solicitud, lamentablemente ninguno de ellos, y el último
hay dudas todavía, se han cumplido con todos los requisitos específicos de las solicitudes de nuestro Señor y Nuestra Señora. En repetidas visitas a la hermana Lucía, el rey y la reina del cielo han insistido en que es Rusia y solo Rusia la que debe ser el objeto de este acto público de obediencia y oración. Además, nuestro Señor y Nuestra Señora han indicado que el Santo Padre debe ser acompañado en el acto de consagración por todos los obispos católicos del mundo, el mismo día y a la misma hora en sus respectivas diócesis. Curiosamente, en la consagración del Papa Pío XII en 1942, que incluyó una participación sustancial de los obispos, la hermana Lucía ha escrito que es imperfecto ese acto de obediencia. Aunque no cumplió con la petición de Nuestra Señora de Fátima, sin embargo, aceleró el final de la Segunda Guerra Mundial, salvando así las vidas de decenas de millones de almas. En respuesta a la pregunta de la hermana Lucía de por qué no convertiría a Rusia, sino que el Santo Padre consagrara esa nación al Inmaculado Corazón de su Madre, nuestro Señor respondió. Y aquí podemos ver, en las mismas palabras de Jesús a Sor Lucía, cómo están conectadas esas dos consagraciones. Jesús dijo a ella, porque quiero que toda mi iglesia reconozca esa consagración como el triunfo del Inmaculado Corazón de María, para que pueda extender su culto más tarde y poner la devoción del Inmaculado Corazón al lado de la devoción de mi Sagrado Corazón. Como ya dije al principio, como no puedes separar el Inmaculado Corazón del Sagrado Corazón de Jesús, no puedes separar esas dos apariciones a esas dos santas. Y quería terminar en una nota de esperanza, porque a veces sí sentimos impotentes de hacer algo cuando los líderes no están haciendo lo que se les pide. Sí podemos ver que no hemos arrepentido de nuestros pecados en nuestras culturas. Se ha hecho aún más profundo la maldad. Pero sí hay algo que nosotros podemos hacer. Y vamos a una aparición que sucedió en Francia después de ese desastre de la falta de la consagración en Francia, donde la gente sí tomó parte en una ayuda que vino directo del cielo. Pocas décadas después de la revolución, nuestra madre, que nos ama tanto y que ella quiere que nosotros nos arrepentimos y que tenemos como destino el cielo, ella realizó en Francia una serie de visitas muy importantes, comenzando en 1830 con Santa Catalina Labouré, la hermana de la Caridad, de 26 años, fundada por San Vicente de Paúl. Sí, en esos tiempos de tanta oscuridad, se levantaron algunos santos que tenían una santidad increíble. Nos fue dado por medio de ella una santa francesa, en 1830, la medalla milagrosa. Y yo ya hice un video sobre el tema de la medalla milagrosa. Y si ves
en esa medalla, en la parte de atrás, puedes ver en la parte de abajo la Inmaculada Corazón y el Sagrado Corazón. Y sucedieron muchos milagros ahí en Francia con esa medalla. Y tiene una letra M coronada por una cruz. Y el Sagrado Corazón y el Inmaculado Corazón de María. 40 años más tarde, tras la aplastante derrota en la Guerra Franco-Prusiana en 1870, París estaba sitiada 2/3 del país. Estaban en poder de los prusianos y estos avanzaban. En ese trágico momento, el pueblo se dirigió a Jesús y expresó la voluntad de cumplir su exigencia sobre el Sagrado Corazón. Ellos sabían que Jesús estaba pidiendo esa devoción. Y lo interesante de eso es que en ese momento la inspiración para el diseño de la Basílica del Sagrado Corazón en Montmartre, en París, se originó el 4 de septiembre de 1870 con un discurso del obispo Fournier atribuyendo la derrota de las tropas francesas. Él estaba diciendo la verdad durante esa guerra, que era un castigo divino después de un siglo de decadencia moral desde la Revolución Francesa. Esa Basílica del Sagrado Corazón, Sacré-Cœur, fue propuesta por primera vez por ese obispo Fournier, obispo de Nantes, en 1870, después de esa derrota y la captura de Napoleón III en la batalla de Sedan en la guerra franco-prusiana. Y él propuso esa iglesia nueva dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Y lo que se me hace tan interesante que es, aquí podemos ver los dos corazones. Y es esta misma catedral. No puedo creerlo, porque yo no sabía la historia de dónde viene esta iglesia. Este mismo catedral dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. No puede ser coincidencia que después de esa decadencia que vimos en la apertura de los Juegos, que se perdió la luz en una sección de Francia y la única luz que se veía fue la luz de esa catedral que salvó, vamos a ver cómo salvó a la nación de más muertos en esa guerra. Y yo creo que aquí podemos ver un mensaje muy fuerte de Dios, que aquí está la respuesta. Francia y todo el mundo está en un tinieblas tan enorme. ¿Y dónde está la respuesta? ¿Cómo podemos salir de esa tiniebla? Y la respuesta es con una devoción al Sagrado Corazón de Jesús. ¿No es increíble? ¿No es coincidencia eso? Y esta súplica pública por el perdón de todos los pecados cometidos por estos 100 años y la petición por la guía divina fue respondida desde el cielo casi inmediatamente por Nuestra Señora de la Esperanza en Pont-Main el 17 de enero en 1871. Unos niños vieron a la bella señora y la señalaron alegremente. Poco a poco,
apareció un mensaje, y antes de leer el mensaje de esta aparición, que es una aparición aprobada por la iglesia, se me hizo interesante cuando estuve aprendiendo sobre esa aparición, que solamente los niños podían ver a Nuestra Señora. Ningún adulto podía verlo. Y me recuerda un poco, no sé por qué, pero me recuerda un poco al pueblo de Israel. Los únicos que podían cruzar a la tierra prometida fueron los que tenían menos de 20 años. Los pequeños que no habían sido partícipe en todos los pecados donde se habían metido el pueblo de Israel. Y aquí está el mensaje de esa aparición. Ella dijo: pero orad, hijos míos, Dios te escuchará con el tiempo. Mi hijo se deja tocar. Qué mensaje tan corto, pero tan profundo, y yo creo que se aplica a nuestros días. Una vez más. Pero orad, hijos míos, Dios te escuchará con el tiempo. Mi hijo se deja tocar. Al escuchar el mensaje leído en voz alta, la multitud comenzó espontáneamente el himno, Madre de la Esperanza. Mientras cantaban, Nuestra Señora se rió y se unió al canto. Esa misma noche, las fuerzas prusianas abandonaron inexplicablemente su avance. El general von Schmidt del ejército prusiano, que estaba a punto de avanzar sobre la ciudad de Laval hacia Pointe-Main, recibió órdenes de su comandante de no tomar la ciudad. En la tarde del 17 de enero de 1871, el comandante de las fuerzas prusianas, después de haberse instalado en el Palacio Arzobispal de Le Mans, dijo a Charles Jean Fillon, obispo de esta diócesis: a estas alturas mis tropas están en Laval. Esa misma noche las tropas prusianas que estaban a la vista de Laval se detuvieron a las 5:30, más o menos, a la hora de que la aparición apareció por primera vez sobre Pointe-Main, a pocas millas de distancia. Se dice que el general Schmidt dijo en la mañana del 18: no podemos ir más allá en dirección a Bretaña. Hay una Madonna invisible que bloquea el camino. La parada repentina de las fuerzas prusianas a la vista de Laval y su retirada a la mañana siguiente significó, junto con la salvación de Bretaña, el retroceso de la marea de la soldadesca conquistadora de esa parte de Francia. La guerra estaba prácticamente terminada. El 23 de enero, unos días después, en el mismo año, se firmó el tan esperado armisticio. Pronto los 38 hombres y niños reclutados de ese pueblo regresaron a casa ilesos. Y yo creo que esta es una historia de esperanza para nosotros. Yo sí creo que vienen días difíciles porque el mundo casi está gritando, está casi pidiendo a gritos la ira de Dios. Pero sí tenemos un remedio, y ese remedio es la oración. Hablamos la verdad. No podemos solamente orar y no decir nada.
pero hablamos la verdad y oramos. Se nos ha dado los primeros 9 viernes para hacer reparación al Sagrado Corazón. Se nos dieron en Fátima los primeros 5 sábados del mes para hacer reparación al Inmaculado Corazón de María. Podemos hacer eso. Oramos el rosario en familia. Y con oración, nosotros sí podemos hacer algo, como hicieron las personas en esos pueblos de Francia. Y Dios nos ha dado ese regalo enorme para que nosotros podamos hacer algo y debemos de hacer algo. No podemos dejar que pasen este tipo de blasfemia que vimos sin hacer nada. Está interesante el mensaje que vimos de Santa Margarita María Alacoque y de los niños de Fátima pidiendo consagración al Sagrado Corazón y al Inmaculado Corazón. Espero que este video ha sido de ayuda, inspiración, que no debemos de perder la esperanza. Siempre hay esperanza. Podemos ver en este testimonio de la aparición y el mensaje de la aparición de Nuestra Señora de la Esperanza, cuánto nos ama ella y la necesidad de reparación también y consagrar nuestras familias, aunque no tenemos la posición de consagrar un país entero, sí podemos consagrar a nosotros mismos y a nuestras familias. Les mando un fuerte abrazo, que el Señor les bendiga a todos ustedes y pido siempre por sus oraciones, por este apostolado y por mi familia, como ustedes están en nuestras oraciones. Que el Señor les bendiga. Adiós.